Pues si quieres empezamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera pregunta básica, ¿quién es Paul Ponce? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedica? Bien, yo soy Paul Ponce, nací en Argentina, pero desde muy pequeño salí por causa de mi familia. Yo soy 6 generaciones de familia de artistas, y entonces desde muy pequeño empecé a entrenarme en la disciplina de los malabares, viajando con mis padres. Recuerdo que ya desde que nací estábamos viajando por toda América Latina, y a partir de los 5 años ya empezamos a viajar por Europa. Desde los 5 años empezamos a viajar en diferentes países de Europa, en Inglaterra, en Dinamarca, por Francia, por España, y en ese ambiente iba creciendo, iba entrenándome con los malabares, iba estudiando al mismo tiempo, y desde entonces no hemos parado. Yo siempre he viajado desde que soy pequeño hasta ahora, nunca he dejado de viajar. Argentina, entonces es obligatoria, Boca o River, o San Lorenzo ahora que está de moda. Pues desde pequeño siempre he sido del Boca, De Boca, por mi familia. ok. Recuerdo que mi padre me dijo que mi abuelo se puso la bandera de Boca en la cuna cuando nací, para que no haya equivocación. Ya. Sí, que yo no sabía ahora que está con San Lorenzo por lo del Papa, yo no sabía que era fundado ese club por un sacerdote, San Lorenzo. Yo lo sabía. Ah, pues Ah, sí. mira, De hecho, interesante. ya investigué, ya hay hasta una película argentina en blanco y negro de la vida de ese sacerdote. Sí. No recuerdo cómo se Ah, llama, pero es interesante, pues es un sacerdote salesiano, me parece, que fundó el club. Pero, muchos salesianos ¿cómo? en Argentina. Hay muchísimos salesianos en Salesianos. Argentina. Ya. Ahora, sabes que la entrevista te la pedí principalmente porque no eres, vamos a decirlo, un profesional de los común y corriente, que deberían de ser de los comunes, desafortunadamente no es así, y la diferencia es el que tú ves que la fe no es como una parte en donde se tenga aquí como una cajita de la fe, tu cajita de familia, tu cajita de profesión, sino que es la fe inyectando a todas tus realidades, fe profesional, familiar, de matrimonio. Y se me hace interesante que una de las en la descripción de tu Facebook decía en el aspecto del trabajo, dice, bueno, lo voy a Sí. traducir al español como trabajo para ser fiel a Dios y a la Mi vocación vocación. en la vida. Entonces, compártenos un poco de tu fe, desde quizá hasta de los inicios, el proceso de tu fe, ¿por qué es tan importante tu fe católica? Pues, pienso que lo que he puesto en Facebook más o menos resume un poco, porque la pregunta que pone Facebook encima, ¿en dónde estás trabajando o en qué trabajas? Pues, ¿qué trabajo diariamente? Es intentando ser fiel a Dios y mi vocación en la vida. ¿Y qué es mi vocación en la vida? Pues desde los inicios se le ha puesto en las manos de Dios. Desde los inicios, ¿cuándo fue? Pues para mí los inicios de la fe no comenzaron cuando fui bautizado en Lima, Perú, o cuando hice mi primera comunión en Londres a los 7 años. Tampoco empezó mi fe en esas épocas. Empezó un poco más tarde, cuando hice la confirmación a los 21 años. No quiere decir que hasta los 21 años haya estado separado de Dios, ni mucho menos. Yo he sentido la presencia de Dios, su amistad, su cercanía desde muy joven. Lo que pasa es que no me interesaba mucho en Él, no, no le buscaba como lo empecé a buscar después del sacramento de la confirmación, que fue lo que cambió mi vida. Estando trabajando en las Bahamas, en un espectáculo, decidí, junto con mi familia, porque lo habíamos comentado, de ver si podía recibir el sacramento de la confirmación, porque según un comentario de mi padre, me decía que si te quieres casar por la iglesia tendrás que estar confirmado. Y digo, pero yo no he hecho la confirmación, ya, por eso, tendrás que hacerla. Entonces empezamos a frecuentar la iglesia católica los domingos en misa y preguntamos al padre que cuándo, cómo y dónde podría yo recibir la confirmación.
y dijo, ¿y cuántos años tiene? Yo tengo 21 años. Y él dijo, bueno, aquí hay un grupo de chicos de 14 años que están preparándose para la confirmación, que da la casualidad que en 6 meses la van a recibir. Y si se pone las pilas y estudia con los jóvenes y se prepara bien y veo que se ha preparado, pues lo juntamos con el grupo y se podrá confirmar en octubre. Y mis padres y yo dije, pues fenomenal. Empecé a ir a esas clases. Y gracias a esas clases, yendo a las clases de catecismo, de confirmación, empezaba a sacar de mi corazón preguntas profundas, importantes. ¿Por qué la fe? ¿Por qué Dios? ¿Por qué la Virgen María? Todas esas preguntas tenían respuestas. Cuanto más intentaba saber de Dios y de su iglesia, más quedaba sorprendido del tesoro que siempre había tenido pero que no había conocido. Y más intentaba conocer, más sorprendido estaba de la belleza de la fe católica. ¿Qué edad tenías? 21 años. 21 años. Digo, Sí. aquí se me hace interesante porque el Papa Benedicto a los jóvenes en Croacia mencionó algo particular que decía que la juventud ciertamente es para proyectarse profesionalmente, pero dice principalmente es para resolver las preguntas existenciales de la vida. ¿Existe Sí. Dios? ¿Para qué es la vida? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? O sea, que es precisamente la juventud para eso y desafortunadamente es lo que menos uno se pregunta, ¿eh? Porque está tan distraído en otras cosas, ¿verdad? Pero es interesante que ha sido una etapa de juventud en donde tú te empieces a hacer esas preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue creciendo tu fe en ese sentido? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese momento? Bueno, al principio era simpático porque con mis otros compañeros de catecismo de la confirmación nos decíamos unos a otros, mira qué bueno es lo de la fe, yo quiero ser bueno, veo que siendo bueno uno puede ser más feliz. Pues sí, y nos animábamos mutuamente, pero después cuando volví al espectáculo en la noche con mis otros amigos del espectáculo, que estaba acostumbrado a hacer otra clase de vida que no estaba bien moralmente, y yo continuaba haciendo eso, pues no me daba felicidad. Sentía que al no ser coherente con lo que me decía por la mañana con mis compañeros y vivir de otra manera en la noche, pues esa falta de coherencia no me dejaba en paz. Y después de día, cuando volví a la iglesia, iba a rezar y decía, Dios mío, yo quiero ser coherente, quiero que hagas un milagro conmigo. Yo quiero no solamente ser fiel cuando es fácil, sino quiero ser fiel cuando me cuesta más. Yeah. ¿Y qué pasó? Pues Dios me ayudó, veía que sí era posible volver al mundo artístico, volver entre mis amigos y luchar, pero también ver que estoy apoyado por Dios y por tantas otras personas que intentan vivir fielmente su fe, que me da mucha fuerza. Tanto así que después de mi confirmación, cuando viajé a Monte Carlo a trabajar en el casino de Mónaco, estaba solo allí, llegaba para hacer un contrato solo, sin mis padres y mis familiares, sin conocer a nadie en Monte Carlo. Lo que frecuentaba constantemente era la iglesia. Iba casi todos los días a rezar y cuando había misa diaria, pues iba a la misa. Y así fue que me ponía en las manos de Dios y decía, Dios mío, ¿dónde me quieres ahora? ¿Qué quieres que haga de mi vida? Y fue allí que conocí un grupo de jóvenes que son activos en la iglesia y que daban 1 o 2 años de su vida como colaboradores para ayudar a la iglesia. Y yo decía, ay, qué bonito, me encantaría hacer eso, pero yo soy artista, no voy a poder. Pero qué tontería, ¿no? Porque la verdad que al fin y al cabo sí podía, ¿por qué no? Y lo intenté y estuve un mes de formación en Roma y después mi destino fue Francia para trabajar con jóvenes y fue durante todo un año y ese año fue en verdad, con toda sinceridad, el más feliz de mi vida hasta ese punto. Y esta fe que estabas viviendo ya como joven tuvo que ser influenciada en una decisión muy importante como es después casarse. Pero en el caso tuyo es interesante porque por ahí anda un video con el Papa Benedicto XVI en donde estás trabajando y después como que lo saludas a la distancia y se ve que de pronto te sorprende el que te dice que te puedes acercar a él. Pero lo interesante es de que no te acercas solo, te acercas con tu esposa y me parece que a esa esposa, vaya, se la pediste al Señor por un buen tiempo. A ver, tú explícanos cómo estuvo todo eso. Pues sí, después de haber dado ese año para la iglesia, que fue el año hasta ese punto más feliz de mi vida, estaba abierto a la vocación de Dios y eso me da mucha paz y serenidad. Y le decía, Dios mío, quizás tú me estás llamando a la vida consagrada, religiosa o sacerdotal, o me estás llamando a la vida de familia, a formar una familia. Pero como sentía en la profundidad de mi corazón que quizás Dios me estaba llamando al matrimonio, pues yo quería pedirle la ayuda de Dios para discernir bien mi esposa. Entonces decía, Dios mío, cada mañana te voy a consagrar a mi esposa. En mi oración de la mañana
te la consagro a tu Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de María. Guíala, cuídala, protégela, bendícela y guíamela a mí cuando tú quieras, hoy o en 10 años. Hacía esta oración cada mañana desde el 95 y iba pasando los meses, los años y conocía a chicas, a mujeres interesantes en el mundo artístico, pero no funcionaban porque no tenían los mismos valores que yo. Después había otras en las parroquias o en comunidades de la iglesia que empezaban a funcionar bien, pero no se veían en este ritmo de vida en el mundo artístico, viajando como yo lo hacía. Y yo decía, bueno, Dios mío, yo de todas maneras seguía fiel y perseveraba en esta oración cada mañana. Dios mío, te consagro a mi esposa, guíamela a mí hoy o cuando tú quieras, pero ya no decía 10 años. Y pasó exactamente 10 años desde que empecé a hacer esta oración y esta consagración matinal para mi futura esposa. Pasaron 10 años hasta que me casé, desde el 95 al 2005 que contraje matrimonio con mi esposa que había conocido en el 2001, unos años antes, cuando ella estaba por su parte dando un año a la iglesia en Guadalajara, en México. Fue allí donde que me invitaron a un congreso de jóvenes, donde yo iba a hacer mi espectáculo y dar el testimonio, y ella estaba en la organización. Y yo la conocí rápidamente y estaba interesado en ella. Le dije, ¿tú tienes un correo electrónico donde podamos mantener contacto? Y me dijo, no, yo no tengo correo electrónico. Acabo de llegar de 2 años de discernimiento vocacional en Brasil, porque es brasileña, y acabo de, después de estos 2 años, ver que no es mi vocación consagrarme a Dios, pero de todas maneras quería dar un año de misionera laica para la iglesia y me enviaron aquí a Guadalajara. Por tanto, soy muy nueva, todo esto es nuevo para mí, no tengo correo electrónico. Pues así lo dejamos en el 2001 y recién en el 2003, por razones de amigos y de otras personas que tenían mi correo electrónico y ya también, volvimos a tener contacto. Y era cómico porque al principio era un correo electrónico por semana, después 2, y después ya todos los días necesitábamos escribirnos, saber el uno del otro. Y ya nuestras preguntas y conversaciones eran más profundas. ¿Qué quieres de la vida, de la familia? ¿Qué piensas del matrimonio? Y veíamos que todo era muy igual. Y le decía, pues sabes, Lía, yo voy a misa todos los días. Yo también. Sabes, Lía, yo rezo el rosario todos los días. Yo también. Y decía, Lía, tenemos que conocernos cara a cara, porque esto es muy bonito por mensajitos, pero tenemos que ver cara a cara porque esto está muy lindo. Y yo le decía, ¿cuándo? Ahora estás de regreso. Ya había terminado su año en Guadalajara, estaba en Brasil estudiando Derecho, y le pregunté, ¿cuándo tienes tú vacaciones grandes? Y me dijo, en las épocas de Navidad. Ah, bien, yo en Navidad estaré en Berlín trabajando. Si te parece, yo conozco una familia muy buena, muy católica, que conozco bien. Estoy seguro que estarán felices de hospedarte. Si vienes a visitarme allí, te hospedan y así nos conocemos mejor. Y me dijo, ah, bien, voy a preguntarle a mi papá. Y su papá, por supuesto, dijo, no, ¿qué es esto? ¿Que te vas a ir a Berlín a conocer a un chico? Y finalmente, su padre, viendo que ella es tan buena y juiciosa y no pensaba que iba a ser nada así raro, de escaparse de casa o algo, indagó un poco de esa persona que era yo. ¿Quién era esa persona que le estaba invitando para ir a Berlín a conocer? Y por suerte contactó con unos sacerdotes, unos padres que me conocían, y ellos le comentaron al papá de mi esposa que si Paul le dice que hay una familia que le va a hospedar en Berlín, seguramente va a haber una familia que le va a hospedar, porque le conocemos bien. Yeah. Y entonces el padre dijo, bueno, le dijo a su hija Alía, si te parece bien, a mí me parece también, puedes irte 2 semanas a Berlín, pero vuelves, no te quedas allí. Yeah. Y entonces vino, y así a última hora, el día que llegó fue el día de Navidad, porque no había otro vuelo, llegó el 25 de diciembre, felices estábamos de vernos por fin cara a cara, y lo primero que hice con ella fue pasarla por la capilla donde yo rezaba diariamente, que me quedaba cerca de donde yo vivía, que es una pequeña capilla católica dentro de un hospital. Y fuimos ahí, hicimos una oración y bueno, pasaron los días, fueron días tan hermosos y en verdad veíamos que estamos llamados a mucho más que amistad. Y entonces empezó una relación tan pura y hermosa que el día antes de llevarla al aeropuerto pasamos una vez más por esta misma capilla que tiene una imagen de la Sagrada Familia.
y le dije, Lía, nuestra relación es muy fresca, acabamos de empezar, si te parece, ¿por qué no consagramos nuestro noviazgo a la Sagrada Familia de Nazaret, a Jesús, María y José? Porque si empezamos de esta manera, pienso que si eso funciona, ya empezamos bien. Y si no, pues estamos en las manos de Dios. Y le pareció muy bien. Ya desde esa mañana empezamos a consagrar nuestro noviazgo a la Sagrada Familia, y desde entonces todos los días. Ella se regresó a Brasil, yo continué en Europa por unos meses, apenas tuve tiempo libre, me fui a Brasil a conocer a su familia, a sus padres, y como iba tan bien esto, pues hablamos con sus padres y dijimos, si les parece, nosotros nos gustaría conocernos mejor, porque cuando nos vemos es muy bonito, pero no sabemos si el día cuando esté en este ritmo de vida, viajando por el mundo, que yo tomo más como un apostolado, es mi trabajo, por supuesto, pero no sé si Lía se siente llamada a esto también. Y le pareció bien a la familia y a nosotros que siempre que vayamos a viajar por ahí, más bien, mejor dicho, si ella pudiera venir conmigo a conocer esos países y ese trabajo que lleva por el mundo artístico, siempre encontremos una familia que se pueda hospedar. Y entonces dijimos, sí, eso es lo que queremos también. Pero cuando decidimos hacer esto, mi siguiente contrato era en Australia y Nueva Zelanda, y ahí no conocía familias. Y entonces al productor que estaba organizando este espectáculo, y cuando arreglamos todo, le dije yo, mira, para este contrato necesito 2 habitaciones. Y me dijo, ¿por qué? ¿Quién viene contigo? Y le dije, mi novia. Y me dijo, bueno, si es tu novia, ¿para qué necesitas 2 habitaciones? Porque casados. Claro. Le dije. Y entonces se reíó, pensó que yo le estaba tomando el pelo, pero como vio que estaba en serio, dijo, bueno, tranquilo, Paul, mira, para solucionarlo, hay la coreógrafa, que es una chica que viaja con ustedes, va a estar toda la gira con ustedes allí, y yo voy a hablar con ella y pienso que no va a haber ningún problema que tu novia comparta habitación con ella. ¿Qué te parece? Y yo dije, fenomenal, me parece muy buena idea. Y así fue, nos fuimos a Australia, Nueva Zelanda. Cuando llegamos allí, después de 2, 3 semanas, se acerca el productor y me dice, Paul, Lía, les veo todos los días juntos, felices, visitando la ciudad, viniendo aquí al teatro a trabajar, y veo que siempre están contentos y felices, pero me consta, me lo dice Katie, que cada noche Lía está en su habitación para dormir. Y eso yo no sabía que se hacía en esa época. Wow, decía. Y decía, pues no estamos solos. Si no fuese por la gracia de Dios, sería imposible. Si no fuese por la vida de gracia que intentamos vivir diariamente, Lía y yo, nuestra oración, con nuestra misa, con nuestro rosario, no sería posible. Y fue tan bello que pudimos vivir este noviazgo día a día, porque lo que nos decíamos mutuamente era, Lía, yo quiero ser fiel a ti y a Dios hoy. Yo no sé si voy a ser fiel a ti mañana, pero hoy quiero ser fiel. Y voy a intentar ser fiel a ti hoy. Y cuando llegaba ese hoy, acababa, empezaba otro hoy. Y siempre era aquel hoy que intentamos ser fiel, y así llegamos hasta el 13, el día de nuestro matrimonio, 13 de mayo del 2005, de la misma manera que comenzamos, castos, pero todo gracias a la gracia de Dios. Y le comentaba al productor que no estamos solos, porque hay muchos jóvenes que también quieren vivir su noviazgo así. Y sin duda alguna es una manera verdaderamente profunda, no solamente en lo espiritual, sino en lo corporal, de conocer mejor a la persona, de conocer mejor a la persona si estás llamado a casarte con ella o no. Ahora lo aprecio y me doy cuenta que sí, que valió la pena, y cada día estoy más enamorado de mi esposa. O sea que valió la pena, y qué pena que quizás no haya tantos jóvenes que vivan su noviazgo de esta manera. Pero para aquellos que los hay, me gustaría que den su testimonio y que lo dijeran, porque nosotros no sabíamos que al vivir este noviazgo de esta manera, después íbamos a comentarlo. No era nuestro plan. Eso resultó después, pero veo que cuando más jóvenes puedan comentar lo que ellos viven en su noviazgo y llegan al matrimonio de manera casta, pues puede ayudar a muchos jóvenes. Y estoy seguro que estos jóvenes que han vivido su noviazgo de esta manera pueden dar un testimonio hermoso, porque en verdad aprecian a su esposa como nadie más. Esos son mis puntos de vista. 13 de mayo, o sea que ya están prontos a su aniversario, ¿verdad? Pues sí, la Virgen de Fátima. 3 días. En 3 días. Mira, todo muy bien. Ahora, no solamente tienes la bendición ya de tu esposa, que por el sacramento del matrimonio,
sino el Señor les ha concedido hijos. Y aquí también voy a contar una experiencia, porque de hecho, a partir de eso que tú publicaste, se me ocurrió la entrevista, que publicaste una fotografía de un muchacho con varios bebés encima, y que palabras más, palabras menos, decía, si sin todos estos niños estaría más llena mi cartera, pero más vacío mi corazón, algo por el estilo. Tu experiencia como Así papá, es, sí. tu experiencia ahora de la familia, ¿cuál ha sido? Ay, es maravillosa, porque uno pensaba, cuando yo estaba viajando solo, soltero, decía, ¿cómo va a ser cuando tenga una esposa y unos hijos? Esto me va a impedir, va a ser mucho más difícil. ¿Cómo va a ser la situación? Tener un hijo, si tengo más de uno, va a ser difícil. Todo eso te lo pones a pensar, ¿no? Pero es impresionante cómo en verdad Dios bendice y no se puede comparar nada en el mundo a lo que es tener hijos y una familia. Es algo que, según lo que mi experiencia, Dios nos ha dado esta posibilidad de tener hijos para que podamos ser más como Él, como Dios. Si Dios nos ha amado tanto y nos ama tanto, Él quisiera que tengamos la experiencia de lo que Él ha amado, porque en su amor, en el amor de la Santísima Trinidad, es creador. El amor de Padre, Hijo, Espíritu Santo es creador, y por eso es que fluye siempre ese amor constante entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es el amor de los dos. Y ha creado el planeta, el mundo, las personas, sobre todo las personas, los seres humanos, que somos los que más nos asemejamos a Dios. Nos ha dado según lo que yo entiendo, nos ha dado esa posibilidad de amar como Él ama, al tener una familia y amar a una esposa y darse el uno al otro en plenitud, en totalidad, en compromiso total, el uno con el otro, te da la posibilidad de tener otro ser humano, de crear no un coche, no una heladera, sino un ser humano, otra persona que va a pensar, amar. Esa creación es impresionante y la puede hacer un hombre y una mujer cuando se aman, o más bien ese es el plan de Dios. No siempre es así, pero el plan de Dios es que cuando un hombre y una mujer se aman de manera total, pues hay una creación, como Dios ha tenido esa creación por amarnos tantos, por amar tanto que creó a los seres humanos. Pienso que es tan bonito esa experiencia, y yo pienso que los padres, todos los padres y madres, cuando lo viven, sienten que, por eso dicen, cuando uno tiene un hijo, uno se da cuenta cuánto uno llega a amar. Y también me encanta otro dicho que dicen, cuando un hombre y una mujer se miran y miran a su hijo, el hombre a la mujer o la mujer al hombre dice, mira cuánto te amo, señalando al hijo. Mira cuánto te amo. Porque es impresionante ese amor que puede crecer a ser otro ser humano. Y que en el caso de ustedes viene el aspecto de que también fue un amor consagrado, es decir, tú consagraste a tu esposa sin conocerla, sin saber su nombre, y después cuando se conocieron, ustedes juntos consagraron a sus hijos. Porque me parece algo sumamente fundamental, porque pareciera que al hijo se le ama ya cuando está en los brazos. Es decir, no se le prepara. Yo curiosamente le digo además a las mujeres que si están llamadas, por ejemplo, al matrimonio y obviamente a la maternidad, ya desde ya consagren ese santuario que es su vientre. O sea, es literalmente un santuario, porque ahí no es un perrito lo que van a tener ahí. Ahí Dios pone el dedo, toca para infundir el espíritu. Y en esta parte, ¿cómo tú ves esa responsabilidad, sobre todo a nivel espiritual, delante de Dios, con tus hijos? Obviamente tu responsabilidad mayor es la de tu esposa, ¿verdad? Los hijos de alguna manera son prestados, pero ¿qué responsabilidad tú ves actualmente con todas las, vamos a decirlo, no sé si decir tentaciones, sino las disyuntivas que están pasando dentro del mundo? ¿Tú cómo orientas esta parte? Sobre todo ahorita que están pequeños tus niños, o sea, me imagino que hay una, no sé si decir la sana preocupación, es decir, cómo poder que estos hijos puedan seguir haciendo esa herencia que Dios me ha concedido de un crecimiento personal en la fe, después con una esposa, y después en una familia, si es que no llama a alguno de tus hijos a la vida consagrada, que también puede ser posible, ¿verdad? No, y pues rezamos, por supuesto, ofrecemos las almas de nuestros hijos a Dios para que en ellos encuentren la vocación.
Una vez el director de un espectáculo me dijo, tus hijos van a ser malabaristas como tú. Y le dije, pues no sé si van a ser malabaristas, pero yo quiero que sean felices en la vida. Y la única fórmula que yo sé para ser felices en la vida es buscando hacer la voluntad de Dios. Por tanto, si hacer la voluntad de Dios es ser malabarista, que sean malabaristas. Pero si Dios tiene otra vocación preparada para ellos, yo quiero que sigan aquella vocación, porque estoy seguro que esa vocación que Dios le va a dar es la que le va a hacer feliz. Por tanto, yo solo quiero que sean felices en la vida. Entonces, que hagan lo que Dios quiera. Pero, volviendo un poco a lo que me preguntabas antes, es importante, o al menos la experiencia que hemos tenido mi esposa y yo, para los hijos es muy importante lo que se respira y lo que se vive en la familia desde el principio. Si en una familia hay paz, armonía y amor, eso se va empapando hacia los hijos. Ellos van asimilando eso diariamente. Cuando hay mucho amor, cuando hay una vida de oración, una vida de perdón, de correspondencia, eso lo va viviendo los niños de pequeño. Y ya cuando son un poquito más grandes, cuando ya tienen un poco más el conocimiento, a partir de los 2, 3 años, que ya empiezan a entender, lo que hemos hecho nosotros y que nos gusta muchísimo es, por supuesto, agradecemos la comida cuando la tenemos, cada uno hace una oración cada día. O sea, estamos los 5 en la mesa ahora, y ¿a quién le toca? A Pablo, a José, a Lili, ¿quién va a decir gracias a Dios por esta comida? Entonces es un juego, pero también es algo serio. ¿Quién le toca? A ver, José, te toca. ¿Vas a agradecer? Bien, agradeces y pide por los niños que no tienen comida. Y eso lo hace cada uno. Cada día depende. O sea, que no es una oración demasiado estricta y formal, que hay que rezar en la mesa, sino es que venga natural, que es algo que, como estar conscientes de que, mira, hay comida en el plato, hay que agradecer a que sí. Entonces, con esa alegría, decírselo y ellos lo asimilan. Después, en la noche, que es muy bonito, antes de ir a acostar, intentamos estar los 5 juntos. Bueno, vamos a dormir, pero antes hay que rezar. ¿Y cómo se reza entre 3 niños pequeñitos, el papá y mamá? Es muy fácil. Es decir, bueno, Pablo, José o Lili, ¿qué han hecho hoy? ¿Qué han hecho hoy? Entonces ellos empiezan a intentar acordar, a ver, ¿qué hemos hecho? Hoy hemos hecho esto, hemos ido al parque, la hemos pasado muy bien en la piscina. ¿Te ha gustado eso? Sí, ha estado súper bien. Entonces, ¿a quién tienes que agradecer? Gracias, Dios mío, por haber pasado este día tan divertido. Y entonces decía, ¿y ha pasado algo malo hoy? A ver, José, ¿tú te has peleado con tu hermano? O Lili, ¿te has enojado hoy? Y entonces dice, pues sí, hoy me he enojado. Entonces, ¿qué tienes que decir? Perdona a tu hermano, sí. ¿Y a quién más? Pues a Jesús hay que decir perdón. ¿Y qué hace Jesús? Pues siempre te perdona, que sí, es increíble. Jesús siempre te perdona y siempre te anima para que seas mejor. Él siempre dice que tú puedes ser mejor. Entonces, eso es una oración tan simple, pero a nivel de los niños, de lo que ellos entienden. ¿Qué han hecho hoy? ¿Cómo me divertí? Gracias. ¿Y qué he hecho mal? Pues hoy he hecho esto un poquito mal, y pedir perdón. Y entonces ahí después hacemos un Padre Nuestro, una Ave María que conocen bien, y una oración al Ángel de la Guardia, y amén. Y eso es lo que hacemos cada noche. Y eso yo creo que la ayuda es un ambiente familiar de vivir la fe, algo que ellos encuentran muy cercano. Y yo pienso que también nosotros, cuando yo rezo, muchas veces me encuentro haciendo lo mismo. Claro. Yo me pongo de rodillas y en vez de formalismos digo, ay Dios mío, ¿qué he sido hoy? Perdóname, discúlpame, o muchas gracias, Dios mío, ¿cómo te has pasado con tus gracias y tus bendiciones? ¿Cómo me has ayudado? Es increíble. Yo pienso que nuestra oración también es básicamente eso. Pero lo que mi esposa y yo hemos experimentado es que ahora lo vocalizamos entre la familia y en verdad sale una oración muy coloquial con nuestro Señor. Además de que yo creo que quisiera mencionarlo porque es casi seguro que pasa así, sabiendo de cómo forjaron su noviazgo, su matrimonio. Siempre la mejor herencia que se le puede dar a los hijos es un matrimonio santo. Es decir, porque a veces uno se abalanza mucho tanto en los hijos que descuida la esposa al esposo o el esposo a la esposa, y te vas dando cuenta que cuando realmente la prioridad desde el inicio ha sido Dios y después de Dios tu esposa, automáticamente el fruto de eso se refleja en los hijos. O sea, tus niños seguramente ahora lo están percibiendo, pero ya cuando sean mayores quizá agradezcan eso, ¿eh? Agradezcan el testimonio de sus padres, ¿verdad? Porque es como una manera como no estructurada o directa de evangelizar en los hijos, pero los hijos perciben eso. O sea, nosotros heredamos más allá que los rasgos físicos, ¿verdad? Heredamos muchísimas cosas, y me parece que nuevamente, como para cerrar esta parte, el hecho de lo importante de poder
heredar a los hijos un sano matrimonio, un matrimonio santo, y para heredarles un matrimonio santo tiene que haber un noviazgo santo, y para haber un noviazgo santo tiene que uno ser soltero santo. Entonces es como todo lo progresivo, ¿eh? En ese sentido. Voy a brincar al aspecto profesional que, bueno, ya nos comentaste varias cosas. Alguien podría decir, pero es que cómo se puede ser verdadero católico siendo malabarista en ese tipo de ambientes artísticos en donde la mayoría pues seguramente no viven muy santamente. Ya has dado detalles muy tremendos, o sea que no se trata de a la gente estarle dando bibliazos, ¿verdad? Sino que el propio testimonio de vida, oye, pues sí, tu novia sí llegaba a dormir en el cuarto de la otra chica, el saber que estás dispuesto a que tus hijos sean malabaristas, pero sobre todo que sean fieles a Dios, a la voluntad de Dios. Todo ese tipo de cosas me imagino que a la gente lo va percibiendo. Nadie es de plástico y son semillas que uno va poniendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia de manifestar tu fe dentro de tu campo profesional? ¿Ah? Pues ha habido de toda clase de reacción, la mayoría positiva, porque todas las personas tienen un corazón y si ven que estamos viviendo esta fe, aunque no estén de acuerdo o que sean de otra religión o demás, ellos al ver y percibir que estamos viviendo de una manera tan feliz, tranquila, e intentando amarnos unos a otros y amarles a ellos también, ellos aprecian eso. Y la mayoría de los comentarios son positivos. Otros parecería quizás que les interesa poco o nada lo que estamos viviendo, pero al menos nosotros nuestra obligación y nuestro deber es vivirlo entre las personas a las que estamos llamadas a evangelizar. Esa es nuestra misión en el mundo artístico, es vivir nuestra fe coherentemente. No es predicar el Evangelio así abiertamente a todas las personas. Cuando nos preguntan, cuando viene el caso, por supuesto intentamos dar el testimonio oral, pero cuando no, pues intentar simplemente vivir la fe y ya aparecerán las preguntas, ya se interesarán por lo que estamos viviendo. Y yo creo que eso ha sido la manera que yo viví mi apostolado de joven, de soltero en el mundo artístico, después con mi novia, después con mi esposa y ahora en familia, con los hijos. Y intentaremos seguir así. Y eso yo pienso que perseveraremos siempre que mantengamos una vida de gracia. Para nosotros lo que más nos ha ayudado es servirnos de los medios que nos propone la Iglesia, con la misa, con el sacramento de la confesión, con la dirección espiritual, con las visitas a la Eucaristía. Todo eso ayuda muchísimo a poder mantenerse fiel, a no distraerse con las cosas del mundo. Pero sin embargo hay una cuestión de que parecería como que la santidad, tanto en la vida familiar como profesional, pues sí, es de rosas porque teniéndolo a Cristo pues se tiene todo, ¿ah? Pero esto no significa que esté ausente de cruz, ¿no? Entonces, de hecho, Juan Pablo II llegó a decir que el martirio del siglo XXI se llama coherencia. Entonces, si ahora no te avientan a los leones, sino el hecho de que si tú eres coherente con tu fe, también recibirás cierto tipo de persecución. ¿Cómo han pasado ese tipo, las persecuciones, ya sea a nivel profesional, a nivel familiar? Porque hay que también hablar esa parte, es decir, es un mundo de rosas porque pues, está con Cristo. Y como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero a la vez esto no significa como ese falso evangelio de la abundancia, en donde todo es lindo, todo bonito, el paraíso aquí en la tierra. Nosotros llevamos una cruz, seguimos a un crucificado finalmente, ¿eh? Que está resucitado, pero decía Pablo, yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Y inclusive también Pablo dice que podríamos decir ahora en qué está ser cristiano. O sea, rezar, los musulmanes rezan más que nosotros, y a todas horas. En ser buenos, un ateo puede ser bueno. ¿En qué está? Y San Pablo dice que llevamos en nuestra carne y en todo tiempo la muerte de Cristo, el padecer de Cristo. ¿Eh? Es decir, que nosotros nos unimos, no corremos como el budista al sufrimiento, sino lo dignificamos, lo abrazamos con la cruz de Cristo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el caso de ustedes, de persecución o del sufrimiento? ¿Cómo lo han llevado? A nivel personal o a nivel profesional? Sí, pues nosotros hemos vivido esto hasta ahora, yo siento que bastante bien.
todo lo vemos, intentamos al menos de verlo a la luz de Dios. Cuando nos pasa cosas que no nos gustan, o cuando hay persecuciones, o cuando hay sufrimientos, pues se lo ponemos en las manos de Dios, como lo hacemos siempre, y sabemos que Dios sabe mejor que nosotros por qué razón está pasando lo que está pasando. De todas maneras, eso no nos quita algo fundamental, que es la paz interior. Y eso es lo que más pienso yo. Ese es el tesoro más grande que Dios nos puede dar con una fe coherente. Cuando eres coherente con tu fe, sea lo que sea que estés donde estés, o lo difícil que sea la situación que te rodea, esa paz interior no te la va a quitar nadie. Es tan bonito cuando Jesús le dice a los discípulos, lo primero que le dice cuando resucita es: la paz esté con ustedes. Porque imagínate la situación que estaban viviendo los discípulos. Era una angustia, un terror, un miedo que lo iban a matar a ellos también. No estaba Jesús. Todas las cosas que le pasarían por la cabeza, terribles. Pero ¿qué es lo que Jesús le dice? Pues tengan la paz en el corazón. Eso no se lo va a quitar nadie. Ni la muerte, ni el sacrificio, ni el martirio. Todas las cosas no le va a quitar esa paz interior si están conmigo. Y yo pienso que hasta ahora, yo creo que también es un grado, un termómetro de ver cuánta fidelidad estás viviendo, cuánta coherencia en tu vida. Si tienes esa paz interior, estás siendo coherente. Y puede pasarte lo que te pueda pasar, la situación más dura del mundo, que no te comprendan, que no te entiendan, pero esa paz no te la pueden quitar, porque Dios sí te entiende. Hay otras personas que están viviendo lo mismo que tú. No estás solo, porque también sería terrible decir: bueno, pero yo soy el único en el mundo que estoy viviendo esto. No, mira, hay miles y miles de cristianos coherentes, de sacerdotes fieles, de personas consagradas, de matrimonios, de familias, de niños que están intentando vivir fielmente la fe, y también tienen aquella paz que tú también tienes o que podrías tener. Y eso yo pienso que es lo que hasta ahora nos ha ayudado, sea lo que sea que nos haya podido pasar, o la situación, sea en el mundo artístico, en lo profesional, o hasta en lo familiar, que todos tenemos nuestros problemas. Vivimos esa paz finalmente, porque Dios es el fundamento, nuestra fe es el fundamento de todo lo que estamos viviendo, hoy hasta el día de nuestra muerte. Yo creo que la conclusión también la diría Juan Pablo II, ahora escuchándote con esto, porque Jesús dijo: yo les doy mi paz, pero no se la doy como la del mundo. O sea, la paz del mundo la encuentras en un spa o con un masajito, pero la paz de Cristo, dice, me recuerdo que Juan Pablo decía, la definía así: decía, la paz del mundo no es la ausencia de problemas y crisis o guerra, sino el gobierno de la gracia sobre esos problemas. Entonces es interesante, hago el vínculo porque hablaste previamente de la vida sacramental, de la oración, de la adoración a la Eucaristía, que finalmente lo que nos da es gracia, es la vida de Dios mismo. Y eso, cuando va gobernando, pues tú te das cuenta que por mucho problema podemos decir como San Pablo: ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? La desnudez, la persecución, en todo eso vencemos. Ahora lo que vamos a hacer es, te voy a hacer algunas preguntas cortas, voy a decir una palabra, y lo que se te venga, la idea que se te venga, en dos, tres palabras, una frase más, tú respondes, de acuerdo a lo que se te venga, ¿ok? Entonces, la primera palabra: Cristo. Salvador. María. Madre. Iglesia Católica. Mi casa. Esposa. Más que yo. O puedes decir como Miña Meia Laranja. Sí, media naranja. Miña Meia Laranja, sí. Porque es la brasilera. Ok. Familia. Deber y amor. Pobreza. ¿Por qué no? Riqueza. ¿Por qué no? Profesión. Apostolado. Familia personal, ya no la tuya, sino los padres, hermanos. Gracias. Futuro. En manos de Dios. Pasado. En la gracia de Dios. Y esta, pues, va a ser muy particular porque, pues, al ser argentino, Papa Francisco. Una bendición para nuestra época. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé, el último mensaje que quisieras dar especialmente, pues, quizás sobre todo a los jóvenes, ¿qué mensaje te gustaría cerrar?
Pues simplemente que se animen, que no teman, que vivan su fe con todo el amor y esplendor que vale la pena, porque vivir mediocremente no nos llena, hay que vivir a todo dar, porque la vida es muy corta, que son 100 años, y los 100 años pasan muy rápidos, y la eternidad ¿cuánto dura? La eternidad dura muchísimo, por tanto aprovechemos estos 100 años de la mejor manera posible, viviendo nuestra fe, nuestro amor constantemente con todas las personas, no amargándonos por cosas tan pequeñas, por problemas que son pasaderos, y dar siempre ese testimonio, ese amor a todas las personas que nos rodean. Cuanto más amemos a los demás, más felices seremos. Bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres, concluimos con un Ave María para dejar los frutos de esta entrevista en manos de ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.